Bueno, por ahí empiezo haciendo una pequeña presentación de la profesora doctora Ana Laura y mientras tanto la gente puede sumarse. Bueno, esta presentación, la idea empezó con una pasantía que la profesora doctora Ana Laura Reyes que va a nos brindar con esta presentación. Venir acá a conocer el equipo que adquirimos el año pasado, un microscopio electrónico de barrido Evo de la SAIS, que está operativo acá en el laboratorio de materiales del ITR Norte. O sea, es un equipo acá de UTEC y que está a disposición de la comunidad UTEC, de investigadores, docentes y estudiantes, para aportar con sus investigaciones y enseñanzas y este tipo de posibilidades. Entonces, tuvimos la suerte de que ella nos buscó para conocer el equipo por su propio interés de conocer y de aprender y de seguir conociendo otros equipos y innovando y conociendo otras cosas. Entonces, por ese motivo, le pedimos si podría brindarnos con su conocimiento sobre todo que ella trabaja con el microscopio de barrido, ya hace algunos años. No sé si me parece que cayó. Un segundo que veo qué pasó. Ah, no sé si todos ya conocen el equipo, ya tienen idea de la técnica, si tienen ya alguna, ah, alguna idea de que pueda ayudar con sus estudios, pero la idea es que acá nosotros desde el laboratorio de materiales estamos a disposición de ustedes para lo que podamos aportar. Y bueno, nuestra puerta está siempre abierta y contacto cuando quieran, entrar en contacto conmigo o con el analista del laboratorio, Carlos Magno. Mantenemos el contacto eh, constante y tenemos también el correo del laboratorio que pueden enviar correo ahí y nos llega a nosotros todos. A ver si está acá. Pero la verdad es que es un equipo muy, muy bueno, nos da muchas posibilidades. Tenemos distintos sensores para hacer no solo imágenes como análisis de composición de muestras. Tenemos un EDS. Y también cuando en la convocatoria tuvimos la oportunidad de adquirir conjuntamente el equipo que hace la preparación de las muestras, que hace el recubrimiento con oro o con carbón, dependiendo del tipo de muestra, para que sea posible generar las imágenes, ¿no? Entonces, la verdad que estamos bien equipados acá para hacer los análisis. Claro que tuvimos todo el año pasado como que aprendiendo a usar el equipo y adquirir imágenes mejores. Creo que ya llegamos a un nivel bueno, claro que siempre estamos avanzando y aprendiendo más, pero ahora ya yo creo que podemos abrir la comunidad UTEC para ayudar más con las investigaciones, ¿no? Sí, sí. Ahí, bueno. Estás muteado.
Entiendo. No te escuchamos. Todo bien, ¿no? Se cortó la señal y tuve que ingresar y no entraba por nada, así que recién me pude conectar. Disculpas. No hay problema, no hay problema. Estuve hablando un poco sobre el equipo, el equipo que tenemos acá. Y, y bueno, solo para agradecer la oportunidad que nos brindaste de hablar sobre eso. Cuando quieras, ya estamos a disposición. Bien, estoy intentando abrir la presentación. ¿Ahí la ven? Solo hace, bien. Sí, sí. ¿Ahí sí? Sí, sí. Todo bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Disculpen los inconvenientes técnicos. Soy Ana Laura Reyes, de acá de la Facultad de Ciencias, de la Unidad de Microscopía Electrónica de Barrido. Y antes que nada quiero agradecer la oportunidad que me dieron de ir en el mes de... ¿en qué me fui? Ya me olvidé. Hace un par de meses a conocer el laboratorio y el microscopio y me recibieron muy bien y fue una experiencia muy grata para mí. Así que bueno, aquí estoy presentándoles un poco cómo trabajo en el laboratorio de barrido de Facultad de Ciencias y qué aplicaciones hacemos con este equipo que es tan versátil. Entonces, quiero avisarles que no estoy viendo los participantes, pero que a medida que yo voy dando el seminario, si tienen alguna pregunta, directamente se anuncian y me la dicen, así podemos hacerlo bien interactivo. Y en caso contrario, me pueden escribir a mi mail, que va a estar escrito en la presentación, y puedo contestar correctamente a sus preguntas o dudas, ¿sí? No duden en escribirme. Bueno, desde ya muchas gracias. Bueno, el microscopio que tenemos acá en la facultad es de la marca Yeol. Es un microscopio que tiene sus años de experiencia y de manejo, tiene 25 años, es del año 2000 y se compró con un proyecto internacional de generación de equipos de alta competencia, tanto el microscopio de transmisión como el microscopio de barrido. Son los dos microscopios que están dentro de la unidad de microscopía electrónica, ¿sí? De acá de la facultad. Yo trabajo específicamente con el de barrido y aquí en esta imagen están viendo el equipo en sí. El equipo tiene la capacidad de hacer observaciones de superficies, cualesquiera sean los materiales, y ya les voy a especificar la variedad de tipo de piezas que se pueden observar, pero además tiene la capacidad de poder hacer análisis de composición elemental, de composición química elemental, a través de una sonda incorporada al equipo, que es una sonda de EDS. Más adelante voy a especificar un poco más los términos técnicos que estoy nombrando, pero en grandes rasgos tiene la capacidad de dar datos de información cualitativa en formato de imagen en 3D y datos en forma cuantitativa con la capacidad de evaluar la composición básica química elemental. ¿Sí? Acá les muestro que tiene una gran capacidad de observación de muestras de gran porte. Puede utilizarse hasta muestras de roca de 1,5 kilos de peso y hasta 15 centímetros de largo y 4 de altura de pieza. Entonces tiene una capacidad de observar desde cultivos in vitro, células individuales o 1,5 kilos de muestra de roca. ¿Sí? Entonces ahí ya nos da el rango de amplitud con el que podemos movilizarnos en el tipo de muestras y experiencias que podemos realizar con este tipo de equipo. Bien, acá les muestro desde adentro lo que es la cámara del espécimen. La figura anterior era la visualización de la cámara desde el exterior. Aquí en esta imagen, en la parte superior de la presentación, ven una imagen desde adentro, en donde se puede apreciar el cono invertido por donde sale el haz de electrones cuando está en modo de activado, el lugar donde se colocan las piezas, que esta es la platina del equipo, y estos son adaptadores de distintos tamaños que se utilizan para montar las piezas a visualizar luego en el equipo. Aquí abajo les muestro un ejemplo de diversos materiales. Por ejemplo, en la imagen inferior izquierda vemos un cultivo de hongos.
del tipo Penicillium, donde se pueden ver hifas y las esporulaciones en la punta de las mismas. Estamos viendo distintos aumentos en distintas magnificaciones. Luego vemos acá un grano de arroz que tiene en su interior un gorgojo, que es una de las plagas que consume el grano de arroz cuando está guardado en silos y se procesa para su manufacturación y comercialización. Y aquí vemos una muestra de roca de otro tamaño, de otro porte, que también podemos observar. Todas estas variantes de imagen son distintos tipos de materiales que observamos en el mismo microscopio, ¿no? Para poder visualizar estos materiales, el microscopio cuenta con distintas piezas que forman el equipo en sí. Por un lado tenemos los sensores que nos permiten colectar las señales que emiten las muestras. Siempre estamos hablando de señales electrónicas. El microscopio electrónico tiene por nombre la fuente de energía que utiliza para generar esas imágenes y por ende utiliza un haz de electrones. Ahora más adelante voy a explicarles las variedades de origen de ese haz de electrones y los distintos detalles de aplicaciones que tienen esos orígenes. Luego tenemos un soporte de muestra que aquí está representado por esta imagen. Estos soportes pueden variar dependiendo del tamaño y tipo de muestra, y una platina móvil. Esta parte es muy importante porque la movilidad de esa platina hace a la posibilidad de ubicación de las muestras y de cambio de orientación de las mismas y poder variar ángulos y posiciones y destacar diferencias en la observación de las imágenes y obtener imágenes que sean totalmente descriptivas de distintas preguntas y objetivos que los usuarios del servicio puedan tener. Aquí les muestro un esquema general de cómo está formado el microscopio de barrido. Este esquema número 3 es un plano general de la parte estructural del equipo y vamos a diseccionar en los distintos módulos que tiene. En el módulo 1 vemos un corte esquemático de lo que es el cañón, de lo que es la columna del microscopio, que sería el corazón del equipo. Está representado por esta imagen en el cuadrante superior izquierdo. Tenemos arriba de todo representado lo que es el lugar donde se generan el haz de electrones. Después tiene representados en estos cuadrados lo que son las lentes electromagnéticas que se encargan de orientar, de colimar y de generar un ancho específico de ese haz y que podamos observar áreas de determinados volúmenes sobre las muestras que van colocadas en la parte inferior del esquema, representado aquí con este rectángulo, ¿no?, del espécimen. Entonces, nosotros tenemos una fuente de energía en la parte superior del esquema, luego la generación de electrones que son orientados por estas lentes electromagnéticas, ¿sí? Tenemos distintos tipos de lentes que no vamos a entrar en el detalle, pero sí recuerden que cada tipo de lente cumple con una función física específica. Y aquí estamos trabajando con una fuente de luz que no es luz en sí, sino que son electrones. Luego tenemos un sistema óptico que está formado por estas lentes y un sistema de visualización. ¿Para qué un sistema de visualización? Porque nosotros no podemos observar directamente lo que son los haces de electrones. Necesitamos un sistema que nos transduzca la información a partir de la colecta de información de electrones a píxeles en una imagen. Y para eso necesitamos un sistema que transforme esa información. Y bueno, el microscopio tiene un sistema. Ese sistema está orientado hacia una computadora en donde el barrido de el haz de electrones a través de distintas bobinas, tanto en X como en Y, va escaneando la superficie de la pieza X y va generando una señal electrónica que se traduce en píxeles en una imagen. Entonces, aquí lo que tenemos es la generación de una imagen en un monitor de una computadora, pero partiendo de la información de la muestra en sí. Entonces, no tenemos
lo que se llama una modificación de la imagen, sino que estamos viendo una imagen real y directa del espécimen que estamos escaneando en el corazón del equipo. Luego tenemos lo que se llaman un circuito de alimentación, obviamente, para el funcionamiento básico del equipo, que genera lo que es los voltajes, el vacío, porque tenemos que trabajar en vacío, la activación de las distintas lentes y de la óptica y de los distintos detectores. ¿Por qué distintos detectores? Porque el equipo no solamente puede generar imágenes con un tipo de señal, sino que tiene la capacidad, dependiendo del número de detectores electrónicos que cuenta el equipo, la capacidad de colectar distintos tipos de señales, ¿sí? Y dentro de los distintos tipos de señales que tenemos señales de electrones secundarios, de retrodispersados y de señales de rayos X, ¿sí? Que más adelante voy a especificar para qué sirve cada uno de esos tipos de señal. Algo muy importante y a tener en cuenta siempre, tanto para el manejo como para la interpretación del buen funcionamiento del equipo, es lo que se le llama el cilindro Wenelt. El cilindro Wenelt es un sistema que es donde se encuentra contenido lo que es el filamento de donde se genera el haz de electrones. Dependiendo de el origen del equipo, tenemos distintos tipos de filamentos que son los que generan el haz de electrones. En mi equipo, Yeol, tenemos un tipo de filamento de tungsteno, como es el que se observa en el esquema inferior hacia la derecha, pero también podemos tener filamentos de hexaboruro de lantano o filamentos de tipo fill emission. Cada uno de estos tipos de filamentos va a permitir generar un tipo de señal diferente de electrones y va a verse reflejado en la capacidad de penetración que tienen esos electrones en la generación de imagen, y eso se repercute en la calidad de las imágenes y en el tipo de análisis que podemos hacer con el equipo que tenemos. El Wenelt es un componente muy importante porque además de propiciar la generación de electrones a partir del filamento, ayuda a que esos electrones se estabilicen, tengan una intensidad regulada y estabiliza a su vez la formación del haz de electrones, que es el corazón del equipo. Este Wenelt necesita determinados mantenimientos y limpiezas para que el equipo en sí funcione correctamente. Bien, aquí les muestro una imagen de los tipos de filamentos que manejamos acá con el equipo y características específicas de la limpieza, mantenimiento de ese Wenelt. Con el uso del equipo y dependiendo también del tipo de muestra, en nuestro caso tenemos muestras muy variadas, pero uno de los campos que trabajamos son las nanoestructuras. Nanoproductos sintetizados, en la gran mayoría son de tipo polvo y se montan de determinada manera en el equipo. Pero muchas veces, con el transcurso del tiempo, se van generando residuos que pueden pegarse en la columna o pueden ser eyectados por los propios electrones del equipo y pegotearse en el Wenelt, y eso provoca contaminaciones y hay que limpiarlo de manera específica, conociendo el tipo de Wenelt que se tiene y manteniendo así una buena alineación de ese haz y de la estabilidad del mismo. Bien, entonces es muy importante destacar este mantenimiento y la funcionalidad que tiene esta pieza en sí del equipo. Por lo tanto, es de forma de destacar que la operación del MEP necesita un Wenelt limpio y una correcta alineación. El tener ese Wenelt limpio va a generar una alineación garantizada. Va a generar una emisión estable de nuestra emisión electrónica, es decir, del haz, una corriente controlada y que sea reproducible, es decir, si nosotros anotamos la corriente con la que trabajamos, esa se mantiene cada vez que nosotros diseñamos un protocolo de análisis para distintas muestras, y si colocamos esa corriente, ese voltaje, vamos a poder mantener el mismo tipo de imagen y calidad.
A su vez, eso se repercute en el análisis de las micrografías obtenidas y también, desde luego, en la capacidad de escanear y evaluar la composición química, del EDS a través de la sonda que contengamos en el equipo. Esta imagen inferior es una imagen obtenida por aquí, por el equipo, es decir, todas las imágenes que están en la presentación fueron generadas en el equipo con distintas piezas que fueron analizadas, corresponde a la superficie de una cactácea, de semillas de cactácea. Y es un ejemplo la pongo como ejemplo para cómo se forma, cuál es el proceso de formación de imágenes a través del análisis de un microscopio de barrido. En este cubo verde, que está representando al equipo en sí, vamos a tener un fenómeno físico que es la emisión de un haz de electrones a partir de un filamento de tungsteno con una colimación de ese haz. Vamos a tener una muestra de interés, que en este caso serían las semillas de las cactáceas. Vamos a tener señales electrónicas generadas por la interacción de ese haz sobre la muestra, y estas señales electrónicas van a ser colectadas en sensores específicos, que también son electrónicos, y esa información va a ser reflejada y transducida en esta imagen que vemos acá, rescatando que es una imagen física, real y directa. Es decir, no tiene transformaciones en el proceso más que la transformación de la información de electrones a información de píxeles en una imagen. Aquí les represento un poco una estadística de un ejemplo de un semestre de trabajo acá en la facultad, en donde muestro que la gran mayoría del volumen de muestra que trabajamos corresponden a muestras biológicas, a muestras de material biológico, que dependen de distintos, y se trabaja con distintas, es un servicio que trabaja con distintos usuarios, ya sea de facultad, de la UDELAR o de universidades privadas, o inclusive investigadores independientes que necesitan utilizar el servicio para sus proyectos en funcionamiento. Y en la gráfica podemos ver esos distintos lugares de investigación: Facultad de Química, Geología, Ciencias, la parte del Instituto Clemente Estable, que tiene distintas unidades de investigación, destacando el área de neurociencias. También tenemos el LATU, Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias, pero la parte de entomología. Luego también hay un gran grupo de empresas que utilizan el servicio para análisis específicos. Trabajamos mucho con Facultad de Arquitectura, con Ministerio de Ambiente, con Facultad de Odontología y con empresas privadas como Nexos, que mandan muestras de distintos orígenes, ya sean materiales robustos, como pueden ser piezas metálicas, o material particulado, como pueden ser reboques. Entonces, con esta mínima estadística les demuestro la variedad de orígenes de muestra que llegan al laboratorio y la capacidad que debemos tener de interpretación de cómo preparar esas muestras para obtener un buen resultado de las mismas y lograr resultados que sean reproducibles y que tengan una capacidad adecuada para ser reportados en artículos arbitrados, ¿sí? Les mostraba las dimensiones desde muestras biológicas hacia nanopartículas, nanodots o nanofilms, después material lítico, reboques y morteros, material de cristales semiconductores y también baterías. Hay todo un área de 3 laboratorios que están trabajando con baterías recicladas y con la generación de ánodos y cátodos a partir de baterías recicladas. Y esto es como un pantallazo general de los tipos de laboratorios y muestras con las que trabajamos. Aquí les muestro una de las principales características que tiene la técnica de microscopía de barrido como herramienta, que es la profundidad de campo. ¿Qué significa? Es la capacidad que tiene este tipo de microscopía de enfocar de manera simultánea a distintos rangos de altura
en un área determinada. Por ejemplo, tengo muchos trabajos donde hacemos evaluación de granos, ya sea de arroz, de otros tipo de material de alimentación que se almacena en silos y que luego lleva un proceso de envejecimiento hasta que se embolsa. Entonces, hacemos estudios de, por ejemplo, los granos de polen. Se cortan, en este caso les puse un ejemplo de granos de arroz, que se hace una preparación de cortes transversales y longitudinales del mismo y se busca en el interior la observación de los cristales de almidón y cómo están estructurados a nivel ultraestructural. Y aquí observamos con electrones secundarios, que es un tipo de los sensores que podemos colectar, la superficie de un área específica que corresponde a 5 micras de magnificación, es decir, 3000 aumentos corresponden a estas 5 micras de la escala, y vemos distintas posiciones de los granos de almidón en un corte de un grano de arroz. ¿Sí? Luego aquí les muestro una tipificación de muestras geológicas empleando la sonda de EDS. La sonda de EDS lo que hace es hacer lecturas específicas, dependiendo del modo de trabajo del sensor, de la composición química elemental, en este caso de una roca. Nosotros hacemos una inspección con electrones retrodispersados, que es un tipo de señal que nos permite visualizar en función de la tonalidad de grises, nos da el peso atómico de los elementos que componen esa región observada. Entonces, cuando visualizamos variaciones en ese tono, lo que hacemos es diseñar regiones de interés, como están aquí especificadas con estos cuadros celestes. Tenemos una región dentro de una zona blanca y una región dentro de una zona gris clara. Cuando hacemos un análisis de DS, el análisis nos devuelve, en función de cada región, un patrón de composición química elemental. No vamos a ver una composición de compuestos, sino que vamos a ver elementos presentes. Y nos devuelve este tipo de patrones donde tenemos los picos específicos del elemento que leyó. ¿A través de qué? A través de la señal de rayos X, que es una representación de una huella molecular de los elementos individuales. Si recordamos lo que es la tabla periódica, en la tabla periódica está tabulado todos los elementos conocidos presentes en nuestro planeta, están ordenados en función de sus pesos atómicos, y esa lectura de la información es la que la sonda de EDS recolecta y devuelve el patrón de composición para la región específica. En este caso, la región en color claro, que corresponde al área 2, está mostrando que tenemos oro y plata y otros componentes en menor traza. Y la parte gris clara está representada por hierro y azufre. ¿Sí? Esto es un dato concreto y específico de estas regiones y nos da la capacidad de hacer búsquedas, screening masivos de distintas muestras y hacer una búsqueda más específica, clasificando el tipo de muestras para hacer ensayos a posteriori de mayor costo y de mayor requerimiento de investigación. Por lo tanto, es un buen abordaje la aplicación de sonda DDS a través de la microscopía de barrido para determinar muestras complejas y pasar a ensayos de mayor complejidad, reduciendo las muestras en general de mayor porte. Después les muestro aquí lo que es la sonda en sí. La imagen en el cuadrante izquierdo representa la sonda, que es la que colecta la señal de rayos X emitida por la muestra que está dentro del microscopio. Es una sonda termo ultra dry que es analizada por este otro módulo en la foto que está hacia la derecha de la presentación, y colectada la señal, analizada por este módulo, nos aparece la representación en la computadora asociada a
a ese módulo. Luego les muestro la capacidad de caracterización filogenética a través de la morfología de garrapatas. Con el CENUR en Salto trabajamos muchísimo con el departamento de parasitología. Tenemos un investigador con el cual trabajamos haciendo imágenes específicas que son unidades taxonómicas para definir la filogenia de distintos grupos de arácnidos, son arácnidos, de garrapatas, específicamente dentro del grupo de las garrapatas. Y estos son un ejemplo de esas imágenes que hemos generado a lo largo de los años de investigación y la capacidad de obtener imágenes con electrones secundarios. Acá podemos ver que este tipo de señal nos permite observar detalles muy específicos de la topología de las muestras, viendo resoluciones de hasta el tamaño de las uñas y del tipo de quetas que tienen en el cuerpo este tipo de muestras. Luego aquí les muestro más de cerca lo que es la imagen del grano de arroz con el parásito que consume este tipo de granos, que fue una sorpresa porque estábamos analizando los cortes y cuando fuimos a cambiar de muestra encontramos este monstruo que a lo que es la resolución del equipo parecía Godzilla que salía dentro del grano de arroz. Así que fue como una sorpresa en el momento y pueden ver el detalle. Obviamente también estamos trabajando acá con electrones secundarios, el detalle de lo que es la cobertura de la parte de salvado del arroz, las distintas capas de tejido y bueno, obviamente este coleóptero que se estaba alimentando del almidón y que ya estaba a punto de emerger del arroz para seguir reproduciéndose, seguir su ciclo vital. Y bueno, lo encontramos dentro de este grano. Quiero saber si me escuchan con claridad y si me entienden o tienen alguna pregunta para seguir avanzando. Sí, sí, perfecto, se escucha. Bueno, bárbaro, bien. Después acá tengo otro tipo de muestras que son las diatomeas. Estos son tomadas a partir de muestras de agua, que puede ser distintos cursos de agua, tanto a nivel marino como a nivel de ríos o de lagunas de toda la República. Y hemos trabajado con distintos grupos este tipo de aguas, pero no podemos utilizarlas directamente en solución. Tenemos que hacer un procesamiento de la muestra para poder visualizar estas imágenes, porque nuestro microscopio es un microscopio estándar, no es ambiental. Con el advenimiento de las tecnologías, la tecnología de microscopía de barrido se ha especificado en distintas áreas y prácticamente hay tipos específicos de microscopios de barrido para cada una de las áreas de investigación que a ustedes se les puede ocurrir. Por lo tanto, también hay microscopios de ciencias ambientales con los cuales se pueden trabajar con muestras en solución directamente. En nuestro caso, no es así. Es un microscopio que tiene que trabajarse con muestras que estén secas, deshidratadas y conductoras, que ahora vamos a pasar a esa etapa, pero igual si la muestra no requiere que sea en solución, podemos adaptar ese tipo de muestra y poder analizarla sin el contenido de agua. De esta muestra biológica analizamos las diatomeas presentes en la muestra y también analizamos, por ejemplo, muestras de peces para evaluar presencia o no. Esto es una muestra, figura de piel de pez, donde se utilizaba para poder detectar presencia o no de parásitos, ¿sí? En muestras de distintos tipos de peces que son de importancia comercial para la República. Así que ven qué variedad de muestras y qué variedad y capacidad que hay que tener de resolución de cómo preparar esas muestras dependiendo su origen. Luego también tenemos un grupo muy robusto de investigación con la parte de arácnidos,
sí acá en la parte de Facultad de Ciencia, en la parte de entomología, donde se hacen preparación de lo que son hileras. Esta es una imagen de hileras de araña, esta arañita que es muy, muy pequeñita y que también tiene carácter taxonómico de determinadas partes de la araña y que se requiere de un procesamiento específico, incluido la depilación de determinadas partes de la araña para que expongan, por ejemplo, uñas o las hileras y que podamos obtener imágenes resolutivas a la hora de observar en el barrido. Acá les muestro cómo se depilaron, ¿ven? Esto es una pata de una araña, de esta arañita que está acá arriba, que se depiló todas las quetas para poder observar las uñitas, que las uñitas tienen carácter taxonómico y dependiendo de la cantidad de dientes o estructura que representa esa uña, que tiene esa uña, va a poder definir a qué grupo corresponde esa araña cuando no se conoce su filogenia, ¿sí? Luego aquí les muestro la capacidad de análisis de polen. Polen que se trabajó mucho con Inia Tacuarembó para hacer un manual de polen de especies nativas del Uruguay. Y estas fueron un ejemplo de las imágenes que fuimos colectando con las distintas muestras que llegaron al laboratorio con un grupo de investigación de Inia Tacuarembó. Y ven la capacidad de resolver distintas estructuras, muy complejas algunas, o más lisas y particulares otras, pero estas son imágenes de granos de polen individuales. La parte de atrás o el fondo de que sería la imagen es la cinta de carbono que se utiliza para montar los granos de polen y obviamente el grano de polen es esta estructura muy conspicua o lisa en cada uno de los casos. Aquí estamos observando 4 tipos diferentes de granos. Luego también, obviamente, muestras de salud, muestras pueden ser sangre, pueden ser tejidos, pueden ser cortes de biopsias, dependiendo de ese origen, es el procesamiento. Aquí les muestro imágenes obtenidas a partir de muestras de sangre de un estudio que se estaba realizando con el departamento de la Facultad de Medicina del Hospital de Clínicas, donde se trabajó a ciegas con muestras control y muestras de pacientes, y se quería observar y hacer un estudio de las formas que tenían los glóbulos rojos de las distintas muestras. Y bueno, aquí les muestro justamente imágenes de glóbulos rojos mezcladas con células blancas de sangre, ¿no? De muestras de sangre procesadas para barrido. Y bueno, se pueden ver la diferencia de morfología en cada una de ellas. Una cosa es observarlo en un microscopio, como muestra la imagen en la parte izquierda de la presentación, a un aumento de 40 por en un microscopio óptico, y otra es la imagen que podemos obtener a partir de barrido, que es estas imágenes en grises en la parte derecha de la presentación. Como les decía. Me imagino que Sí. la preparación de estas muestras de sangre debe ser complicada también, ¿no? Como... En principio, todo puede ser complicado si no se tiene un patrón de guía. Cuando no tenemos una guía de algo publicado, tenemos que comenzar a hacer lo que se llama preparación de prueba. Entonces requiere de un tiempo de preparación, de probar una técnica, redactar un protocolo, probarlo, observarlo en microscopio, hasta dar con el protocolo adecuado que mantiene las características originales de la muestra. Si partimos de alguna publicación o de algún autor que ya tiene y que podemos adaptar un protocolo, a veces se hace un poco más fácil y podemos llegar más rápido a la optimización del procesamiento. En otros casos no es así y tenemos que realmente crear un protocolo de preparación para optimizar el análisis de la muestra. Pero es muy variado dependiendo del origen de la muestra. ¿Sí? Gracias. De nada. Siempre recomiendo partir de una búsqueda bibliográfica
cuando los investigadores o los usuarios, porque pueden ser empresas y no solamente investigadores, necesitan utilizar o piensan que la técnica de barrido es un buen abordaje científico para las preguntas que tienen, recomiendo hacer una búsqueda bibliográfica para ver si es realmente oportuna el empleo de esta técnica. Muchas veces no se hace y vienen a mí de origen y yo tengo que hacer la búsqueda, pero eso depende mucho del conocimiento en sí, de qué aporta la técnica o no. Y luego viene la adaptación de la muestra a poder utilizar el equipo. Son como dos instancias que tienen que cumplirse para poder obtener realmente una óptima resolución de imagen y poder contestar con información robusta y reproducible las preguntas científicas que cada investigador se hace. Hoy les comentaba que el equipo tiene dos grandes tipos de sensores, que son los sensores de secundarios y sensores de retrodispersados. Aquí les presento lo que es las imágenes obtenidas con estos sensores secundarios, que nos da información de topología de las muestras, y tenemos cultivos de células individuales, cultivos de embriones de bovino y estructura cristalina de un sintetizado, de un polvo sintetizado. Y luego con electrones retrodispersados vemos que tenemos otro tipo de imagen, que vemos distintas tonalidades de grises. ¿Qué nos está aportando eso? Nos aporta la capacidad de composición que tiene esa muestra. Entonces, combinando ambos sensores, podemos obtener dos tipos de información de manera específica y robusta a partir de las muestras, y si es eso lo que nos amerita realizar según la pregunta que queremos contestar. Por lo tanto, un tipo de sensor nos va a dar información topológica y textura, y otro tipo de sensor nos va a dar una información más composicional. Los dos nos dan informaciones complementarias. Uno no suple al otro, ¿sí? Eso tiene que quedar bien claro. Luego también tenemos acá una imagen de lo que es la observación de un biopolímero de origen bacteriano. Esto fue un trabajo re interesante porque observaban en cultivos bacterianos no conocidos la generación de un mucílago, y luego me trajeron en un tubo de ensayo una pequeña porción de ese mucílago y me dijeron, queremos observar esto al barrido. Bueno, ahí hicimos distintos tipos de preparación, pero quiero destacar que en este caso la primera preparación que ajustamos fue la que dio las mejores imágenes, y esto es un claro ejemplo que a veces la suerte corre de la mano de la experiencia o de las horas de vuelo que uno va adquiriendo a medida que trabaja en este tipo de estrategias experimentales. Y bueno, se pudo obtener cómo es la forma de ese biopolímero que genera la bacteria para generar un bionicho y poder mantener unas condiciones estables de su entorno. Y ven el exquisito detalle de formación 3D que tiene ese mucílago, que parecen las alas de vampiro formando cápsulas ultra finas de ese mucílago. Es un biopolímero, todo esto es orgánico y tiene la capacidad de contener muchísima agua. Entonces, los investigadores lo que quieren hacer es tratar de implementar este mucílago para generar material biomédico que pueda absorber agua y que sea a su vez biodegradable. Entonces, pueden observar cómo es un ejemplo de obtención de imágenes reproducibles y de calidad, y cómo puede esta generación de imágenes robustas y de datos robustos para poder implementar una investigación básica y ser incorporada en una aplicación para el beneficio de la salud o de la ecología, etcétera, del sistema global, ¿verdad? Luego aquí tenemos ejemplos más ultraestructurales de lo que son vesículas extracelulares, observación de nanoestructuras en astrocitos, en cultivos primarios de astrocitos, donde se trataron con
distintas concentraciones de etanol, emulando consumos de alcohol en un trabajo con adolescencia. Se utilizaron este modelo de cultivo de astrocito porque es una línea que responde en primera línea a las intoxicaciones con distintas drogas, y se utilizó como modelo para trabajar la repercusión que tiene el alcohol, no en un consumo problemático denominado alcoholismo, sino en un consumo social de alcohol, y se pudo detectar la presencia de vesículas extracelulares y de nanotubos generados en las células de estos cultivos de astrocitos que respondían a los tratamientos con alcohol. Obviamente tenemos controles y tratados, y bueno, estos son parte de la información que se generó y que se publicó en el 2024, y donde podemos observar a distintos aumentos la presencia de vesículas depositadas en estructuras filamentosas que parten del cuerpo de las células, en este caso de los astrocitos, y de esos filamentos que emite la célula en respuesta al tratamiento con la droga. ¿Sí? Estas todas son imágenes generadas e información estadísticamente evaluada que fue publicada en revistas arbitradas. Luego aquí les muestro otro ejemplo de análisis con retrodispersados. Esto, si mal no recuerdo, era un conductor de un semiconductor, es decir, una muestra montada en lámina, y se necesitaba analizar la composición química de distintas áreas. Como pueden ver, cada punto numerado son regiones específicas que se estableció en el equipo para que nos midiera la composición química de los elementos presentes en la muestra. Cabe recordar que la lectura de estas señales son emitidas por la muestra una vez que el haz principal del equipo irradia de manera continua la muestra. Y esa irradiación es barrida sobre la superficie, y definiendo el sensor de LDS que colecta la señal de rayos X es la que nos permite detectar la composición de los elementos. Aquí estamos viendo un pico de oro, pero el pico de oro corresponde a la capa conductora que se le tiene que colocar a esta muestra, porque esta muestra no era conductora. Entonces esto es un pico de contaminación del oro de recubrimiento, pero sí se detectó la presencia de lantánidos, que era uno de los elementos que estaban buscando los investigadores. Y en la otra sección vemos la presencia de otro tipo de elementos para cada región seleccionada. Varios. Sí, exacto. Acá tenemos otra sección de otro tipo de muestra, y vemos que la tonalidad de la imagen en retrodispersados tiene que ver con ese peso atómico y tiene que ver con los distintos perfiles que devuelve la sonda de DDX. Luego acá tenemos un ejemplo de cómo se visualiza la misma región de una misma muestra observada con el retrodispersados y otra observada con electrones secundarios. Ven que una es como la imagen especular de la otra en tonalidades. Lo que en secundario se ve en oscuro, en retrodispersados se observa en claro. Y lo que en secundario se observa con volumen, en retrodispersado se observa de manera más plana, porque uno te permite ver topologías y en otro te permite ver presencia de diferentes pesos atómicos, que obviamente vienen de la mano de la composición que está integrando los elementos de la pieza. Entonces, a modo de resumen, aquí les presento un esquema de lo que es la microscopía analítica de la parte de barrido. Tenemos la microscopía de transmisión y de barrido, que
Una es buena para ver la ultraestructura de cortes realizados ultrafinos y otra nos permite ver la información de una pieza en global de la parte superficial y de las primeras capas moleculares de la misma. Además, podemos hacer un análisis de la composición a través de la sonda y tenemos dos tipos de sonda. Tenemos un sistema DDS y un sistema de WDS. Uno es semi-cuantitativo y otro es cuantitativo. Esta diferencia depende del diseño del sensor y de las capacidades resolutivas que tiene técnicamente hablando. Luego acá les muestro el lugar de donde emite la señal cada uno de los elementos que estamos irradiando. Este esquema acá representa el triángulo negro representa lo que es el haz principal que incide sobre el espécimen y el vector punteado en rojo corresponde a la emisión de electrones. Dependiendo de la energía con la cual irradia el haz sobre el espécimen, eso va a generar un volumen de profundidad de penetración que va a tener determinada altura. Y de cada área de ese volumen de penetración va a depender la información que colecte el equipo y de la información que aporta cada una de ellas. Los electrones secundarios van a provenir de este primer cuadrante de área directamente por debajo del primer nivel de penetración de los electrones. Los retrodispersados van a provenir de este segundo y los rayos X del volumen más inferior de penetración. Y aquí les muestro un esquema de los diferentes sistemas de sensor LDS y el WDS, ¿sí? Que son los sensores que colectan las señales emitidas por estas distintas áreas. ¿Sí? Bueno, otro ejemplo un poco más específico de tonalidades para áreas... y destacando distintos modos de trabajo. Tenemos un modo de trabajo que es análisis global, donde nosotros hacemos una sección global de la imagen y le pedimos que nos analice. Es un modo de escaneo total. Luego tenemos un modo de áreas específicas, donde podemos seccionar áreas o puntos y pedirle al equipo que nos devuelva un análisis por cada una de las regiones de interés seleccionadas. O podemos tener lo que se llama un modo de mapeo o mapping, en donde, posterior a un análisis de composición global, le pedimos al equipo que nos devuelva la distribución de la composición que observó en el análisis global, pero distribuido en el área de observación. Y esto es un aporte adicional que tiene el equipo, porque además de evaluar la composición que tiene de pesos atómicos de los elementos en la muestra, nos permite observar cuál es esa distribución en un área observada. Entonces, nos aporta dos parámetros de cuantificación y de densidad y de ubicación sumados a la imagen original. Entonces podemos observar que de esta muestra nos devolvió la presencia de sodio, de sílice, de aluminio, de magnesio, de circonio, de calcio, de hierro, y cada uno nos lo comunica con una tonalidad de píxeles, obviamente que artificial, pero que es muy ilustrativa a la hora de identificar rápidamente dónde se localiza cada una de esas trazas de los elementos en la zona de observación de la muestra, de esta imagen específica, ¿verdad? Cabe destacar que no es que haga el análisis de la imagen, hace el análisis sobre la muestra original. Lo que nos devuelve es la información cuando definimos una región de interés, ¿sí? Bueno, después acá les muestro con un ejemplo práctico realizado también por mí, acá en la unidad, donde teníamos un bloque que estaba compuesto por dos tipos de granos diferentes. Esto está contenido dentro de lo que es un bloque de araldita,
que es una matriz, cuando uno necesita observar muchas piezas, hace un bloque con araldita, luego se pule y se puede observar muchos elementos en una única región, ¿sí? Entonces, los usuarios querían utilizar la sonda DDX para poder visualizar cuáles piezas correspondían a un tipo de roca que era rico en calcio y otras piezas que eran rico en sílice. Ellos lo observaban a nivel de un microscopio de mesa, óptico, y veían la estructura de la roca, pero necesitaban tener una estrategia experimental que fuera rápida y robusta para analizar muchas muestras rápidamente. Entonces les propuse hacer un análisis de composición y aquí tengo la devolución de ese análisis. Como ven, en rojo el equipo nos devolvió cuáles eran las piezas que correspondían a aquellas rocas que eran ricas en composición de calcio, haciendo un mapping, y otras que eran las que eran ricas en sílice, ¿sí? Y podemos ver que aquellas que tenían un volumen que se sobresalía de la araldita correspondían al amarillo, que es el sílice, y aquellas que estaban como más incrustadas en la araldita, que no tenían un borde superior de relieve, correspondían al calcio. Entonces ahí logramos obtener un protocolo para el análisis rápido y además un protocolo para la inspección visual y corroborar visualmente lo obtenido por el análisis composicional. ¿Sí? Bueno, hablando ahora un poquito sobre la preparación de las muestras. La preparación de muestras equivale al 50% del trabajo que podemos realizar con éxito con esta técnica de microscopía de barrido. ¿Por qué? Porque el objetivo es hacer una preparación ideal para minimizar lo que es el daño, por ejemplo, el daño de radiación de electrones, que obviamente vamos a tener porque estamos trabajando con un haz. ¿Cuál es el procesamiento general de los distintos especímenes para barrido? Eso puede dividirse en dos grandes grupos. Las muestras que son biológicas frescas o las que son secas e inertes. Dependiendo de ello, vamos a tener que hacer limpieza y fijación, deshidratación, procesamiento con alcoholes o acetonas y un secado de punto crítico específico para poder observar esas piezas en el microscopio. En el caso que sean no biológicas, puede que requieran determinados pulidos, cortes, secados igual a estufas, aunque no sea un secado específico como las biológicas con punto crítico, o cortes de secciones más específicas para poder arribar a la zona de interés. Todo esto requiere de una examinación de la muestra y luego una determinación del protocolo a desarrollar. La optimización de estos protocolos va a depender de la existencia de referencias de origen o de la generación específica de una referencia a través de la experimentación, como les comentaba hoy hace un ratito. ¿Sí? Acá tenemos la capacidad de observar a alto vacío o a bajo vacío, dependiendo del origen de las piezas, pero siéndole franca, el bajo vacío prácticamente no lo usamos. Tampoco tenemos la capacidad de poder hacer criotécnicas porque el microscopio no cuenta con un módulo de criopreservación, pero trabajamos básicamente con alto vacío la gran mayoría de las muestras. Y para ello tenemos que adaptar todas las muestras que llegan a la unidad para trabajar en esas condiciones. Después les muestro aquí un esquema global de cómo son los equipos que tenemos para esa preparación de muestras biológicas. Tenemos un equipo de secado de punto crítico que se visualiza aquí en este esquema en el cuadrante superior izquierdo. Luego hay que hacer un montaje, hay que utilizar distintos adaptadores que pueden ser tacos de aluminio, dependiendo del tipo de equipo también, son los adaptadores que el equipo tiene. Luego una cobertura con oro para que esa muestra sea conductora, y ahí cubrimos las dos condiciones básicas, que esté seca y que sea conductora.
y de ahí pasamos a observar al microscopio la muestra. En este caso les muestro aquí un ejemplo de bacterias que fueron preparadas con todo este procesamiento y observadas en el microscopio. Estamos viendo 14.000 aumentos con una escala de 1 micra. Estamos viendo bacterias que no estaban caracterizadas y que necesitaban los investigadores obtener una imagen para poder visualizar cómo era la estructura de esa bacteria y que si eso condecía a los experimentos in vitro que estaban realizando en paralelo. Bueno, como regla general, las muestras, los especímenes en general, vamos a observar superficies. Estas superficies deben ser conductoras para poder generar electrones que luego nos reflejen la generación de la imagen. Por lo tanto, como trabajamos en vacío, no pueden ser húmedas ni tener aceites, y necesitamos para ello una estabilidad de la radiación de electrones. Por lo tanto, tenemos que tener secar las muestras y volverlas conductoras en el caso que no lo sean. Las muestras biológicas, la mayoría de ellas, hay que hacer un tratamiento de cobertura con un material conductor, que puede ser oro o puede ser carbón, que le aporte esa conductividad para generar la imagen. ¿Qué es la conductividad y qué hace el recubrimiento? Básicamente es evitar que se carguen las muestras y que eso distorsione el funcionamiento del equipo porque nos desordena el haz de electrones y a su vez que no se genere lo que se llama efecto de carga que no me permite generar una imagen real y de buena calidad. Esto es un esquema que representa las distintas señales que se emiten de la muestra y que trabajando en un entorno de electrones debemos cuidar la interacción de esas señales dentro del equipo para obtener imágenes de calidad. Y además, cuidar el equipo. Esto es un ejemplo global de cómo metalizamos muestras. Nuestra metalización, el metalizador que tenemos en el equipo, el más antiguo, ahora tenemos un equipo nuevo. Es un metalizador que usamos con oro puro. Tiene una cámara de espécimen bastante importante que podemos trabajar distintos tamaños de piezas. Esto es la nube que se genera cuando pulverizamos el oro, es de tipo sputtering y lo que generamos son un plasma de oro que se va depositando, que no es la palabra correcta, pero se va trayendo los átomos de oro a la superficie de la muestra que va a recubrirse y luego la muestra queda de un tono dorado, la incorporamos al equipo y ahí procedemos a el análisis. Acá les muestro el nuevo equipo que tenemos, que es un Leica, y tiene la capacidad de poder intercambiar. Tiene carbón, tiene oro, y en realidad estamos trabajando con él con carbón. Acá muestro una pieza de roca que estamos metalizando haciendo una cobertura con carbón. Muchas veces la alternativa entre un material y otro para la conducción depende de la muestra y del interés que tenga el investigador en hacer muestras a posteriori de barrido. Y muchas veces se requiere carbono para análisis específicos y otras oro que se adapta mejor a la funcionalidad del ensayo en sí. Bueno, acá les muestro nuevamente lo que es un corte de una lámina delgada de una roca magnética que se hicieron incrustaciones en resina, cortes pulidos y luego la inspección en el microscopio para evaluar la composición a través de rayos X de distintas regiones muy específicas. Acá les muestro el taquito de resina con el trozo de roca incrustado. Y bueno, ven el patrón de la composición de la roca. Bueno, les agradezco a todos su atención. Espero no haberlos saturado con información y haber sido clara. No me preguntaron nada, o no me entendieron, o fui muy clara. Así que muchas gracias por su atención. Y estoy abierta a cualquier pregunta si quieren hacerme por esta vía o por el correo que aquí les dejo.
el correo de facultad, que con mucho gusto le contestaré en su momento. Muchísimas gracias. Seguro fuiste muchísimo clara. Gracias. Te garantizo eso porque se entendió todo muy bien. Bueno, bárbaro, me alegro. Como verán, la diversidad de abordajes es enorme y aquí puse una mínima muestra. Quedó afuera mucho material de mayor porte, como son corte de piezas metálicas de distintos orígenes que tengo, porque se hace también trabajo de lo que es la mecánica forense, es decir, estudiar cómo se rompió una pieza metálica a través del análisis ultraestructural con barrido y la formación de cristales de esas piezas, pero que no daba para incorporar porque si no se extendía mucho. Pero Una con mucho preguntita. gusto puedo... Sí, ¿con quién habló? No, Enrique Sabio te habla. Enrique, Una mucho preguntita. gusto. Igualmente, Ana Laura. No, la pregunta, cuando tú te referís que el recubrimiento con carbón debe ser grafito, porque es el que es conductor, ¿no? No cualquier tipo de carbón. Sí, en este caso son hilos de carbón, porque dependiendo de los equipos, se puede trabajar con hilos o se puede trabajar con una placa. En el equipo que tenemos en la unidad, son hilos de carbón que vienen como el hilo de coser, pero son de mayor grosor y se tienen que adaptar uniendo 5 líneas de hilo en un adaptador especial, que tendría que haber sacado una foto para mostrárselas, pero bueno, ese detalle lo voy a incorporar para que sea más explicativo la técnica, y te agradezco por la pregunta. Y son hilos de carbón específicamente, pero sí, el que es placa de verdad debe ser grafito, porque también se utiliza con una diferencia de potencial para generar partículas del carbón que se van a depositar en la muestra. Pero en este Leica Porque son ahí hilos. está mi segunda pregunta. No te sabría decir si quisiera ver una... Dale. Sí. No, porque si quisiera ver, por ejemplo, superficies de carbono amorfo, así tipo carbonilla o negro humo, que no son conductoras, eso necesariamente hay que recubrirlas con oro, no sé, oro o paladio, no sé cómo es, o platino. Sí, acá tenemos dos posibilidades. Oro, por un lado, y el carbón con el filamento con el equipo de Leica. En tu caso, yo utilizaría oro porque nosotros tenemos adaptado el oro y es lo que mejor ha funcionado. No digo que no funcione la parte de carbón, pero no lo uso yo específicamente demasiado. El que uso casi para todo, y que si me preguntaras cuál es el porcentaje de éxito cubriendo con carbón o con oro, y yo te diría que el éxito es el 100% con oro. Pero sí, te va a aparecer, si vos querés hacer un análisis de DS, te va a aparecer el pico del oro en la lectura. Bueno, muchas gracias. No, por favor, a las órdenes. Gracias. Bueno, Ana, muchísimas gracias por la presentación, por tu venida acá. La verdad que fue genial este periodo que pudimos trabajar y lo que nos brindaste con toda tu experiencia y conocimiento. La verdad que las imágenes que presentaste están geniales, te digo que me encantaron y bastante didáctico, no solo poder ver bien presentado la diferencia entre el detector de secundarios y el de retro dispersados. Ahí va. Yo a veces uno entiende la teoría, pero ver también es muy bueno. Claro, sí. Y el abordaje eso de medir la diferencia de la composición para las distintas fases, me habías dicho, pero ahora que presentaste quedó muy claro y es algo que vamos a intentar implementar acá para justamente aportar en distintas investigaciones. Así que te agradezco mucho tu disponibilidad, todo
todo tu Claro. trabajo y quedamos en contacto y a Sí. disposición para lo que quieras. Por supuesto, por supuesto. Esto quedaba pendiente, así que me alegro de poderlo concretar. Y por supuesto que estamos en contacto y intercambiando información y obviamente aportando conocimiento de mi parte y asesoramiento para lo que requieran. Y bueno, y quiero volver a poder trabajar con ese equipo y sacarle jugo. Sí, sí, por favor. Bueno, Bueno, buenas muchas tardes a gracias. todos y gracias nuevamente por estar presentes y compartir este espacio de divulgación del conocimiento y del trabajo en equipo, que es muy importante para abordar trabajos Sí. de robustez. Buenas tardes y buena jornada. Gracias. Gracias.